Hoy tenemos una actividad, un tema muy importante en la actualidad, manejo del teletrabajo en tiempos de COVID. Pero ahora es una realidad que estamos casi que viviendo la mayoría de familias. Y no solamente la persona que hace el teletrabajo, sino el entorno familiar, que ha cambiado muchísimo ahora el estar todo el tiempo en casa con otras dinámicas. Y bueno, nos presenta un gran reto. La verdad es que muy contentos de tener un día más acá, Mariana. Espero que le saquemos mucho provecho y que sea para todos de gran utilidad esta hora que vamos a tener con Mariana. Mariana, muchísimas gracias y bienvenida. Muchas gracias y gracias por acompañarnos. Justamente nosotros y nosotras todas nos vimos con convertidas nuestras casas en escuelas, colegios, oficinas, además de nuestro lugar de descanso, entre comillas, ¿verdad? Que era como separado muchas veces de nuestro trabajo, e incluso nosotros teníamos tiempo aparte unos de otros. Eso, efectivamente, todo cambió sin previo aviso. Entonces, lo que vamos a ver hoy es cómo manejarlo mejor, ya que tenemos 6 meses de irlo haciendo, y aunque ha habido una apertura, eso no significa que la pandemia pasó. Por lo tanto, muchos todavía estamos en teletrabajo. Entonces, para empezar, ¿cuál ha sido el impacto que ha tenido toda la situación en el trabajo específicamente? Hay miedo, mucho miedo sobre la seguridad personal, especialmente en los que no hacen teletrabajo, ya que muchos de nosotros también tenemos que salir, y a la hora de regresar a casa siempre hay como un riesgo, ¿verdad? De que si me cuide, que si con quién anduve, ¿verdad? Y eso es como una tensión que se mantiene. Es un miedo a convertirse en vector de la enfermedad e infectar a nuestros familiares, seres queridos. Hay posibilidad entonces de mayor agotamiento, de fatiga. Además, hay también una posibilidad y una realidad de despidos en estos tiempos. Además, hay desafíos cognitivos debido al estrés y al miedo. Por ejemplo, recientemente alguien me decía, es que me cuesta mucho más ser proactivo, como sentirme que yo avanzo en lo que estoy haciendo, o sentir ideas novedosas, o concentrarme. Es decir, que el rendimiento en general se ve afectado. Además, no necesariamente todas las personas con las que trabajo son comprensivos a mi realidad. Posiblemente que estoy trabajando, además ayudando a los chicos o a las chicas a estudiar, además que el internet a veces falla, o que tengo que salir en carrera para una cita para mis padres adultos mayores. Es decir, que no siempre hay comprensión y flexibilidad. Y hay estas consideraciones del cuidado en las personas menores de edad, las personas mayores, y la disponibilidad de personas para cuidarlos, porque posiblemente antes uno, si tenía personas que estaban con alguna necesidad de atención especial, uno podía contratar a alguien para que viniera a ayudarle. Y en esta época, pues eso no necesariamente ha sido posible también. Entonces es como una carga extra de trabajo. Por eso necesitamos algo que se llama autocuidado. Nosotros posiblemente hacíamos cosas antes para estar bien. Si teníamos, por ejemplo, amigos o amigas, por ejemplo, muchos hombres salían con sus amigos a jugar fútbol o hacer otras actividades que eran más físicas, de conversar afuera, y ahora no tengo ese espacio, ¿verdad? Entre también nosotras había la posibilidad de hacer otras cosas fuera de casa,
que ya no existen. Entonces necesito como utilizar otros recursos para cuidarme y en eso tengo que innovar. Por ejemplo, necesito aprender ejercicios de respiración profunda, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Por ejemplo, en este momento, si ustedes hacen una paradita, inhalamos profundamente. 1, 2, 3, sostenemos. Exhalamos. 1, 2, 3. Nuevamente inhalamos. 1, 2, 3, sostenemos. Y exhalamos. 1, 2, 3. Por ejemplo, ese tipo de ejercicios de respiración nos ayudan al equilibrio físico. Además, podemos hacer meditaciones de atención plena, que son ejercicios también de relajación mental, donde uno se enfoca en el presente, puede durar 1 minuto, 10 minutos. Además, nosotros tenemos que administrar el tiempo que usamos en los medios de comunicación, los medios de información. Minimizar lo más posible el consumo de información, estableciendo horarios específicos para actualizarse y tener noticias. ¿Por qué? Porque en este momento es como si hubiera un bombardeo permanente de qué está pasando, cómo está pasando, quién se enfermó, quién está en el hospital, cuántos muertos, y a cualquier hora, ¿no? Entonces eso posiblemente agrega a las tensiones que ya produce el teletrabajo. Es por eso importante que yo tenga horarios. ¿A qué hora voy a informarme? Y ya, ¿verdad? Y hacer lo posible por mantenerme dentro de ese horario que yo puse. Además, establecer 3 actividades que me van a servir cuando yo empiezo a sentir ya síntomas de mucho estrés o de mucha ansiedad. 3 cosas que yo puedo hacer para minimizar ese estrés. Piénsenlo. ¿Qué 3 actividades podría yo hacer cuando ya estoy percibiendo que ya me está doliendo todo el cuerpo o que de repente me estoy poniendo demasiado reactiva o reactivo con mucho mal humor? O de repente estoy poniéndome como muy frustrada. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer en esos momentos? ¿Verdad? Hay personas, por ejemplo, que pintan mandalas o tal vez salir al jardín, tal vez hacer como un poco de ejercicio, pero yo necesito ver de acuerdo a mi personalidad qué me sirve y pensarlo desde antes. Y también verificar si yo necesito un asesoramiento terapéutico en línea o un apoyo, un seguimiento, un acompañamiento emocional, porque hay momentos de momentos. Puede ser que yo ahora me sienta muy bien, que manejo las cosas en la mejor manera, pero hay veces que uno se siente demasiado desbordado, y que para eso están los profesionales, y en la actualidad incluso el Colegio de Psicólogos y Psicólogas da un servicio de forma gratuita. Así que yo eso también lo tengo que tener en cuenta en estos tiempos donde el teletrabajo implica mucho más estrés que lo que posiblemente uno experimentaba antes. Ahora, algunos recursos prácticos para el autocuidado mientras uno hace teletrabajo. Como nuestras casas no necesariamente eran oficinas, y el hecho de poder salir a un espacio distinto de nuestras casas para trabajar nos daba cierto orden, pero ahora hay que mantenerlo en nuestra vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, yo necesito respetar las horas de descanso y de sueño. Porque puede ser que ahora, por ejemplo, que yo también tengo que tener a mis hijos o hijas y además a la misma hora que trabajo,
o mis hijos, ¿verdad? Necesitan ciertas cosas que antes yo no estaba, entonces no se las tenía que resolver, o ese tipo de detalles. Uno entonces, ¿qué hace? Empieza a cambiar sus horarios y empieza a trabajar hasta muy tarde. Y luego entonces pierdo como la hora donde yo me dormía y descansaba rico, sino que ahora estoy acostándome más tarde, eso hace que mi sueño además también se afecte. Entonces, de la manera, ojalá lo más posible, yo necesito respetar mis horarios. También disminuir la cantidad de horas que paso frente a una pantalla, ¿verdad? Incluso aunque sean ratos que yo pueda desconectarme, aunque sean 10 minutos, hacerme un receso donde veo el cielo, donde veo otras cosas y no estar siempre frente a la pantalla. Además, evitar consumir noticias, especialmente sobre el COVID, antes de acostarse. O sea, saber que no voy a acostarme escuchando noticias. Eso es parte de mi autocuidado. Incluso además, si uno teletrabaja y se despierta más tarde de lo habitual, porque ya se ahorra el tiempo del traslado, etcétera, yo tengo que mantener la consistencia en las horas en que inicio y finalizo el trabajo. Y esto también respetando el horario de mis colegas, porque además ahora, como la comunicación todo es en línea, a veces mandamos información, correos a cualquier hora. Y son horas que no necesariamente están dentro de las horas oficiales de trabajo, ¿no? Y puede ser que yo digo, bueno, pero no importa, yo lo mandé para que aquel lo vea a la hora correcta, a la hora oficial. Pero hay gente que cuando recibe el correo ya de una vez siente la necesidad de responder, siente la necesidad de hacer algo y no es hora de trabajo, es hora de estar con la familia o de ocio, descanso. Entonces yo necesito respetar esos tiempos, tanto personales como para otros. Además, hay una cosa importantísima. Yo tengo que agendar en este contexto tiempos de inactividad. O sea, yo tengo que decir, de tal a tal hora no voy a hacer oficio, no voy a hacer trabajo, me voy a ocupar de otras cosas que es tiempo para mí. También tiempo social, aunque sea virtual, tomarme un café con alguien, conversar un rato. Yo necesito diversión. Y ven ustedes qué interesante eso, porque justo ahorita estaba viendo que cerró el Parque Nacional de Diversiones por toda esta situación. Y es muy simbólico porque ustedes saben que hay un gran negocio tras de las diversiones porque la diversión es una necesidad humana. No solo el descanso, sino hacer algo que me divierta, algo que me guste. Los niños necesitan jugar, necesitan sentirse alegres, pero las personas adultas también. Nosotros necesitamos espacios divertidos. Y eso los hemos perdido, ¿verdad? Porque posiblemente, no sé, se salía a algún lado y ya eso es un riesgo. Entonces necesito innovar. Hay alguien que me decía, yo ahora me compré rompecabezas o tengo un cubo Rubik o estoy leyendo, o sea, algo que me produzca como un rato agradable. Además de la importancia de continuar haciendo ejercicios. Y si no los hacía, tengo que empezar a moverme, ¿verdad? Porque mucho tiempo encerrado también tiene un impacto en nuestro cuerpo. Necesita generar endorfinas, ¿verdad? También, muy importante, si uno teletrabaja, vístase bien algunos días. No hay que descuidar la apariencia. O sea, uno tiene igual que peinarse bien, tal vez no se va a poner todo el montón de cosas que se ponía para salir, pero es parte de mi autocuidado ponerme mi ropa limpia, de planchar las cosas, igual ponerme ropa, no solamente ejercicios cuando hago el trabajo desde mi casa, sino ponerme como ropa entre comillas para salir y tener
una rutina de preparación. Es importante bañarse, comer y establecer horarios e intenciones para el día. Y esto les puede sonar hasta chistoso, pero yo sé, y ya que he estado como atendiendo muchas personas, que hay personas que porque están en casa y entonces se levantan tarde y bueno, me decían que entonces ahora se bañan mucho menos veces a la semana. Pero ustedes saben que eso, acompañado de estrés, acompañado de frustración, ¿qué va haciendo? Es cada vez, es como un descuido que va produciendo desmotivación. Inconscientemente me estoy diciendo, bueno, ya no importa tanto, no me voy a cuidar tanto, porque el bañarme es para mí mi cuido. Entonces es importante mantenerlo, porque estoy en casa, igual me cuido, me ducho, y si yo cumplí mis objetivos de trabajo, voy a recompensarme, voy a hacer algo bueno para mí. Por ejemplo, puedo escuchar una canción, una lista de música que me gusta, o ver un episodio de Netflix que me gusta, o voy a hacer algo para mi tratamiento de belleza, o una sesión de meditación o yoga, o voy a tener más descanso. Pero decirme bien hecho, ¿verdad? Lo lograste. Ahora, ¿qué hago con el aburrimiento y la desmotivación? Yo necesito generar una mentalidad de gratitud en general y específicamente por los beneficios del teletrabajo. O sea, en vez de estar todo el tiempo rechazando la situación y que ahora me toca más y que ahora es más pesado y todo lo que implica, yo puedo pensar, bueno, ¿cuántas horas me estoy ahorrando y que pasaba ahí en el tráfico? Y que, ¿verdad? En las mañanas antes había mucho más ajetreo a la hora de escuchar las alarmas para despertarme. Entonces yo necesito como decir, bueno, voy a disfrutar la experiencia porque es temporal, no va a durar necesariamente para siempre. Entonces, como encontrarle el lado bonito, gustoso, las ventajas. Ahora, nuestro lugar de trabajo, ¿verdad? Yo he visto muchas veces que en la mesa del comedor se convirtió en el lugar donde están los hijos, escuchando sus clases a veces, están los papás trabajando y por otro lado está otra gente en la casa cocinando. O sea, como que no se han creado, aunque sean espacios pequeñitos, donde sea oficialmente los espacios de trabajo. Pero vean, aunque sea algo diminuto, por eso les puse una foto así, un espacio súper pequeñito. Yo necesito arreglarlo como mi espacio designado de trabajo y que sea como un espacio, entre comillas, mi oficina. Aunque sea ahí en un rinconcito, pero ponerle una candela perfumada, digamos, hacerlo un espacio agradable que a mí me guste estar ahí. No que sea un espacio desordenado, etc. No, es un espacio que me motive a trabajar. Y programar algunos proyectos personales de mejoras para el hogar. Por ejemplo, puedo pensar en hacer alguna receta, algún batido, algunas comidas, organizar mis bolsos o algunos artículos para donar, porque ahora el hogar también tiene que incluir otros espacios, ¿verdad? Entonces, dentro de eso, además de que mi hogar se convirtió en un lugar de trabajo, también como ya no necesariamente es bueno salir a los restaurantes y antes tal vez compartía ahí con mis colegas, etcétera, yo tengo que cuidar también lo que como.
y hacerme el propósito de comer comida saludable. Aunque la tenga que preparar yo, hacerlo con esa conciencia. Además, necesito continuar con alguna conexión con los demás durante el distanciamiento social. Alguien me decía que es que extrañaba salir porque cuando iba también al trabajo fuera, cuando se encontraba con sus compañeros o compañeras de trabajo, no solo hablaban de trabajo, o sea, había otras cosas que se compartían y eso se ha perdido. Entonces de repente tengo que establecer una reunión virtual para eso, no solo para hablar de trabajo, sino para ver cómo están, hacer algo divertido, no sé, cosas que me produzcan como un rato agradable que he perdido en este vínculo. Bueno, yo necesito además tener y saber que tengo que dedicar algún tiempo para ayudar a las personas menores en su educación. Es algo ahora que nos toca y que pues efectivamente yo tengo que decir, bueno, a esta hora me toca y voy a necesitar sacar el ratito para estar con ellos y ellas. Ahora, hay que usar algunos métodos creativos, ¿verdad? Para enseñar las lecciones escolares. Por ejemplo, fracciones o sumas a la hora de preparar una receta de la cena o hornear algo rico, o a la hora de hacer un inventario de las cosas de la alacena. Es decir, que usar las cosas cotidianas también para enseñarle lo que ellos están viendo en la escuela o en el colegio y que eso se convierta entonces en un espacio también de aprendizaje y entretenido. Ahora, algo que es muy bueno, y yo ya he visto varias gente que lo ha hecho, es que planea viajes, pero dentro de su casa. Por ejemplo, reorganizando la sala y que se convierta en un cine, ¿verdad? Más cuando uno vive con todos y dice, bueno, no vamos a salir al cine, pero vamos a construir un cine ahora en la sala, ¿verdad? Y ponemos una película y nos sentamos y es como si estuviera en el cine. Ahora vamos a hacer un campamento en el patio, en el lugar que uno tenga y hace el picnic ahí afuera, ¿verdad? O ahora se va a convertir la sala en el gimnasio y entonces voy a hacer ejercicios. Entonces también es como reubicar los espacios que uno solía tener afuera dentro de su casa y hacerlos así de esa manera. Eso es sumamente útil, ¿verdad? Para todos los que convivimos ahí. Y es agradable como generar esos espacios entre nosotros y no solo que todos estemos como islas, sino de repente unirnos en ese tipo de dinámicas. Y es bueno intencionar el tiempo para compartir en familia, porque yo, ya que mi casa se convirtió también en trabajo, yo necesito decir que estoy trabajando hasta esta hora, pero ahora el tiempo para jugar o el tiempo para inventar algo con mis hijos. Y eso se requiere sacar todos los días, ¿verdad? Porque es una necesidad tanto afectiva de ellos y ellas como nuestra. El hecho de poder parar, hacer pausas y decir hasta aquí llegué, ya no es la hora de trabajar, es algo que nosotros tenemos que incorporar, ¿verdad? En nuestro mundo la idea de ser eficiente, de ser excelentes, a veces va en contraposición con el hecho de ser feliz, de tener una buena calidad de vida, de cuidar su propio bienestar. Y eso yo lo tengo que mantener, es parte de mi derecho humano. Por eso hay horas de trabajo, ¿verdad? Y eso no me va a hacer menos profesional o menos inteligente o rendidor. No, yo necesito poder rendir, pero en las horas específicas que están destinadas para ello. Y los demás tiempos es mi tiempo. O sea, necesito volvérmelo a apropiar. Es mi tiempo. Y es mi tiempo de autocuidado. ¿Sí? Bueno, esto les traía hoy. Quisiera solo agregar que para quienes están
no solamente los que están teletrabajando, sino los familiares a los que les cayó todos sus, puede ser hijos o, no sé, familiares que ahora están trabajando en sus casas, ¿verdad? Y que de repente antes no estaban. Igual yo necesito negociar mis tiempos de descanso, ¿verdad? Entendiendo que, pues, cierto, va a haber más ruido en casa, posiblemente un poco menos de privacidad, pero yo igual tengo que entender que es temporal y que igual, aunque sea menos privacidad, sí requiero espacios privados. Entonces puedo negociar, incluso con mis hijos, decir, bueno, ahorita dame 15 minutos, estoy en algo que es para mí, aunque ese algo para mí sea estar un ratito en cama, descansando o tomándome un tecito, un cafecito, ¿me explico? Se requiere eso para mi propia salud mental.